Créanme si les digo que es un gran placer recibir hoy en nuestro diálogo desde la fortaleza a María José Jarne. Las razones, pues muchas. Verán, casi 20 años lleva María José al frente de la oficina de turismo de Jaca, trabajando duramente, promocionando y vendiendo la historia, el arte, los monumentos, los paisajes o la gastronomía de nuestra ciudad y alrededores. Y por supuesto, gracias a su trabajo y al trabajo de su equipo, esta ciudadela se ha beneficiado y mucho de esa tarea de promoción, gracias a la cual, año tras año, este viejo castillo ve cómo va aumentando el número de visitantes. Pero es que aún hay mucho más, verán. Vayamos allá, a principios de los años 90, cuando todo comenzó, cuando esta ciudadela abrió sus puertas al futuro y al turismo, porque en ese momento María José ya formó parte del equipo pionero, confeccionando los guiones para la visita guiada, con traje sastre y zapatos de tacón, conduciendo así a los turistas por las casamatas y los baluartes, como marcaba el protocolo de aquella época. María José desde siempre tuvo muy clara su vocación: conocer mundo, viajar, hacer maletas y, en definitiva, el mundo del turismo. Un mundo y un mercado que no nos olvidemos que en estos momentos es el motor fundamental de muchas familias y empresas de nuestra zona. Y que no se me olvide, el cariño y el buen recuerdo que todo el equipo de esta ciudadela guardamos de ella. María José Jarne, muy buenas tardes. Bienvenida a la ciudadela de Jaca. ¿Nació usted en...? Pues nací en Jaca, precisamente. El 30 de enero de 1962. Bueno, es de las que dice la edad. Eso, sí. Eso está bien. María José, ¿cuáles son los primeros recuerdos que almacenas en la conciencia de tu vida? Esos primeros recuerdos. Pues yo creo, fíjate, que cuando yo era pequeña, como mi madre es de Bolea, Ajá. Los primeros recuerdos que tengo es estar sentada en el regazo de mi abuelo. Entonces, como íbamos mucho al pueblo y ahí estábamos en la huerta, cogíamos cerezas, pues esos recuerdos de pequeña y bueno, mi abuelo para mí era una persona muy especial, y entonces quizá eso es lo primero que me venga a la cabeza. Imagino que serían vacaciones que pasabas en Bolea. Bueno, fines de semana y claro, de pequeñita como tal, pues yo me acuerdo y mi madre me ha dicho muchas veces, o mis padres, que claro, mi hermano, el que me sigue a mí, o me seguía a mí, nos llevábamos 3 años y medio y debía tener muchos celos y entonces pues me debieron mandar allí para que los pasara mejor. Así que por eso. Hablamos, María José Mar, de una infancia transcurrida en Jaca en la década de los años 60. Sí, exacto. Si yo te pregunto el nombre de tu primera maestra o maestro, ¿te acordarías? Sí, pues doña Felisa. Ajá. He tenido varias, pero que me acuerdo mucho de ella, doña Aurora, que estaba en Parvulitos, y luego ya, pues bueno, profesores que incluso siguen estando ahora o se acaban de jubilar, que me dieron a mí porque yo estudié en San Juan de la Peña. ¿Y cuántos espectadores que nos están viendo ahora mismo están recordando precisamente? Porque a mí me ha venido ahora mismo doña Pilar, doña Nati, doña Aurora, doña Conchita. Doña Nati también, doña Conchita también. Y de toda... Pero eso, don Tomás, don Alfredo, todos eran don, eso sí. ¿Cómo recuerdas aquella infancia en Jaca, pues hacia mitad de la década de los 60, finales de los 60? Pues mira, yo lo que más recuerdo, como vivía además en la calle del Viento, porque mi padre tenía allí un taller, pues recuerdo jugar muchísimo en la calle, ir en bicicleta, jugar con los amigos en torno a la Plaza Marqués de la Cadena, bueno, la calle La Luna, la calle Ferrenal, la calle El Carmen, como tal, entonces nos movíamos en ese entorno, entonces casi no había coches. Y entonces para mí eso, vamos, es que lo recuerdo pues muy gratamente, muchos amigos, que incluso son ahora. Y luego, claro, a los 10 años, cuando yo cumplí 10 años, se inauguró la pista de hielo. Entonces mi padre, yo creo que fue de los primeros que se puso unos patines, nos compró patines a todos sus hijos y empezamos a patinar. Entonces, luego, claro, me gustó tanto que me incorporé al equipo de patinaje artístico. Y entonces fueron unos años muy bonitos porque mi pubertad la pasé allí. Qué bonito lo que me has contado, porque todos los jacetanos de alguna manera, y yo porque soy más o menos de tu quinta,
pues eso, todo, jaca patinamos. Y luego sobre todo los críos que nos oyen ahora, ¿no? Y que están ahora con las móviles, con las pantallas, en aquel momento era salir a la calle, jugar, reunirnos. Todo el día, sí, desde la mañana a la noche. O sea, llegabas a mediodía a casa y si no te llamaban desde el balcón, ven a subir a comer. Y sí, así que es que... Y era a las 10 de la noche cuando volvías a casa, eso está claro, ¿no? Ay, es muy bonito. Es que entonces era un pueblo, es verdad. como tal. Es verdad. ¿Vale? Entonces, claro, los coches y eso, pues eso ha restringido mucho Pues las salidas claro. de los niños a la calle. Ha Es cambiado cierto, mucho, es en cierto. ese sentido. Oye, María José, y como para todos los jacetanos, la Ciudadela en algún momento de nuestra vida la descubrimos, nos parece que es un castillo y tal. ¿Cuáles son los primeros? Porque luego hablaremos más en profundidad, ¿no? Sí. Pero desde la mentalidad de una niña, cuando tú recuerdas cuando descubriste la Ciudadela, ¿qué pensaste? Pues mira, la Ciudadela ha existido siempre, lógicamente cuando yo nací, pues ya los primeros juegos y tal, me imagino, no es que lo tenga mucho en la memoria, pero los primeros juegos en torno a los glacis y tal, está claro que los hice. Pero lo recuerdo mucho, un día, que fue el día que trajeron los primeros ciervos a la Ciudadela. Y lo recuerdo porque nos dieron fiesta en el colegio. Entonces, claro, para mí eso fue, bueno, muy especial. Yo creo que para muchísimos jacetanos y más de mi edad, recordar ese día, yo creo que lo tengo en la memoria porque es que no lo olvidaré jamás. Me acuerdo con quién iba, cómo lo hicimos, etcétera. Pero claro, para mí la Ciudadela es que es mi casa también, porque ya te explicaré. Claro, porque claro. Yo trabajé aquí, claro. Y entonces cuando de verdad la conocí, la Ciudadela, fue cuando me incorporé para trabajar aquí. Porque claro, la historia era poca, la que se conocía. A raíz del libro de Osset, pues lógicamente yo profundicé mucho, conocí muchísimo la historia, las fortalezas militares y tal, cuando ya empecé a trabajar aquí. Entonces la amo plenamente. Es que hay que decirlo, lo primero que me hace mucha gracia que hables de aquella tarde que llegaron los ciervos, Sí, estamos hablando del 19 de marzo de 1974, Exacto. Estamos hablando Hace de que 50 años. hace 50 años, y además la Ciudadela lo va a conmemorar por todo lo alto, me acuerdo. aquel día. Yo también me acuerdo que incluso en Televisión Española ese día echaban la película de Don Quijote de la Mancha, que era Eso sábado me por la acuerdo. tarde, me acuerdo con Cambine. Pero mira, María José, has dicho algo que es muy importante, porque cuando tú llegas a trabajar a esta Ciudadela, en la esfera, en el ámbito del turismo, erais pioneras, comenzabais de nuevo, en una andadura que ni por asomo creo que hubierais pensado que iba a llegar a lo que ha llegado ahora mismo. Pero tuvisteis como que redescubrir todo, crear todo. Todo. Lógicamente iniciamos nosotros, yo me incorporé después de otro periplo de trabajo y tal, pero siempre he estado relacionada con el turismo y me incorporé a la Ciudadela en el año 92, cuando se iniciaron, fueron las primeras visitas. Nosotros iniciamos la temporada de visitas guiadas a la Ciudadela después de que, lógicamente, los militares que había y quien estaba a cargo, que era el coronel Luque, Ajá. pues él quisiera abrirla al público. Entonces iniciamos todo ese servicio de visitas guiadas y claro, había que prepararlo todo. Entonces recuerdo, bueno, estábamos dos compañeras y yo, luego nos quedamos solamente dos, Ofelia y yo. Y entonces me acuerdo de esos primeros años de tener en 2 meses en primavera, porque fue cuando se inició todo el turismo de aventura. Claro. Con Aragón Aventura, bueno, todo esto. Y entonces me acuerdo de estar atendiendo a 9.000 niños en 2 meses. O sea, fue bestial. O sea, hicimos... Bueno, yo creo que es que a raíz de aquello, pues claro, dimos muchísimo a conocer no solo a la gente de Jaca, la Ciudadela, y lo que esto conllevaba, la historia que tenemos, sino a muchísima gente de Zaragoza. Venían, me acuerdo, grupos del Aula de la Naturaleza de esos del Rey Católico, venían grupos de aventura, pero luego ya empezaron a venir tercera edad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, fueron unos años fantásticos. Además, en un monumento que por primera vez en la historia se abría de cara al turismo, de cara al público, exacto. Y en el cual me imagino que esos guiones los habéis tenido que hacer vosotras, confrontar vosotras. Todo nosotras. O sea, que me parece Sí. absolutamente increíble. Había alguna cosa escrita, porque claro, sí que es verdad que antes de que nosotras empezáramos eso, había habido algunos soldados que estaban aquí destinados que se dedicaban a explicar alguna cosa. Claro. Pero bueno, contaban muchas muchas cosas que a lo mejor no eran ciertas
y muchas anécdotas y tal que luego hemos visto o vimos que eso no era verdad. Oye, Entonces, con la anécdota que a mí me ha comentado una compañera tuya de aquella época, de que el primer uniforme que tenéis era incluso con zapatos de tacón, sí, sí. para andar por aquí con por aquí zapatos con de tacones, tacón. pues Y imagínate. en una jornada laboral me puedo imaginar que aquello fácil no sería. María José, ¿tú de pequeña qué quisiste ser? Yo, viajera toda mi vida, o sea, me ha encantado viajar y descubrir el mundo. O sea, pero es que desde muy pequeña, o sea, mis padres te lo pueden decir, mi madre, que es la que vive, mi padre murió, Ajá. pero de siempre. Dice, pues es que yo solo te recuerdo diciendo, yo ahora mismo me quiero hacer la maleta e irme, siempre. Bueno, y Siempre. entonces pues eso quizás sea la consecuencia de que profesionalmente en un momento dado pues dices, bueno, pues yo turismo. Sí, Me voy porque a además yo creo que lo he llevado siempre en las venas, no solo el viajar, sino el dedicarme a este mundillo. Primero porque además me han gustado siempre mucho los idiomas y entonces, pues bueno, cuando tuve que decidir qué hacer, qué carrera elegir y tal, en aquella época pues había muy poca oferta universitaria en ese sentido. Quiero Claro. decir que había filología y tal. A mí, profesor, no era dedicarme a ese sector del profesorado. No tenía esa intención. Entonces alguien me habló de que, claro, la parte de turismo y tal, que aparte es muy transversal y lo recomiendo fervientemente, pues había muchísimas asignaturas, aparte de los idiomas, lógicamente, para tener un conocimiento muy global de lo que es el mundo. Había, aparte de los idiomas, como digo, había economía, había arte, había historia, había contabilidad, había estadística, mercado turístico, agencias de viajes, hoteles, eran muchas cosas. Y entonces yo creo que me decidí un poco por eso. Sí que es verdad que luego a lo mejor me hubiera gustado complementarlo y tal, pero bueno, la vida te va llevando y en ese sentido pues ya no. Pero siempre en el momento que acabé la carrera y tal, siempre, porque eran épocas que difícilmente faltaba trabajo, y entonces fue acabar en junio y en julio empezar a trabajar. Oye, Así María que José, fíjate. y así como me despierta mucha curiosidad esta pregunta que te voy a hacer, un rincón especial de la Jacetania que tú digas, bueno, pues es, de entre todos es el que elijo, que es difícil. Muy difícil, pero si quieres que te diga la verdad, me has emplazado en un sitio que me parece aparte espectacular, pero yo elegiría el siguiente, el Baluarte de San Pedro. ¿Por qué? Porque en el Baluarte de San Pedro la vista es a Oroel, que Ajá. ahora la tengo detrás, a Collarada, que la tengo enfrente, a Rapitán, que también lo veo desde aquí, pero además se ve algo del Valle del Aragón y parte de Jaca. Entonces, para mí, de Jaca es de los sitios que, bueno, el sitio que elijo. Y si me preguntas de la Jacetania como tal, yo creo que San Juan de la Peña, el monasterio viejo. Monasterio de San Juan de la Peña, Sí. ya lo creo. Cada vez que voy es como remitirme a la Edad Media y pensar cómo vivían aquí los monjes, cómo se les ocurrió este sitio. Vamos, pues bueno, todos conocemos un poco, tú y yo conocemos un poco la historia y tal, pero cómo construyeron allí eso. O sea, la verdad es que me alucina. En Me aquel alucina. lugar. Bueno, déjame que te cuente a ti, que les cuente también a los espectadores un pequeño secretillo, y es que al principio yo el set lo iba a montar precisamente en el Baluarte de San Pedro, Pues pero sí. no quería que te diera el sol en los ojos para que estuvieras más cómoda. Ah. Y luego digo, bueno, pues es María José, es Jaca, es la Peña Oroel, y vamos a Pues ponerla has elegido fenomenal. en este Luego, mismo, para mí, vamos, emplazamiento. Tenemos que decir que en un día de enero que es absolutamente primaveral, y que bueno, pues que aquí un se día está muy bien. maravilloso. Sí. Oye, María José, hay una frase claro, tú estarás harta de oírla, pero yo la he oído en muchas ocasiones, ¿no? Como que en Jaca el turismo se vende solo. Y yo no lo sé, pero en los tiempos que corren actualmente me parece que eso no es del todo así. Y a mí sí que me gustaría que hicieras un poco hincapié en la ardua tarea que hay detrás de todo el equipo, por ejemplo, de la Oficina de Turismo de Jaca, un equipo profesional que trabaja por darle su lugar a Jaca y que además lo consigue. Bueno, sí que es cierto y es verdad que muchísima gente ha pensado siempre, es que vale ya de pensar que Jaca se vende por sistema, pero es que Jaca siempre ha sido una ciudad turística. O sea, si hablamos desde que
ya no digo desde que se fundó, pero sobre todo en el siglo XI, cuando ya se nombró a Jaca capital del Reino de Aragón, pero por supuesto cuando Sancho Ramírez nos otorgó el título de ciudad, cuando nos otorgó el fuero de Jaca y consiguió que muchos pobladores, incluso del otro lado de los Pirineos, viniesen aquí por los privilegios que conseguían. Que pasase el Camino de Santiago. Simplemente ese hecho, o esos hechos que ya, nos dicen lo que es Jaca, eso ya consiguieron que Jaca fuera una ciudad turística, multicultural, que recibíamos a multitud de personas del otro lado con otra cultura, con otros idiomas y tal. Entonces siempre ha sido turística, eso no lo podemos obviar, ¿vale? Pero es que además, para mí, un hecho fundamental que consiguió que Jaca se pusiese, no en el mapa, pero que sí que desarrollásemos esta etapa hacia el turismo, fue el derribo de la muralla. A principios del siglo XX, cuando Jaca se decidió el derribo de la muralla, por lo que cerraba el espacio, etcétera, etcétera, la abrimos al mundo. ¿Por qué? Pues porque conseguimos una apertura global hacia lo que es el valle, etcétera, etcétera. Pero claro, se consiguió una transformación urbana bestial, un desarrollo urbanístico increíble, porque claro, se abrió la muralla y creamos espacios nuevos, edificios modernos, de hecho tenemos todo el modernismo que hay que potenciar y que desde luego es una maravilla, y espacios de esparcimiento, porque entonces se consideraba que la gente que venía a Jaca necesitaba un lugar de esparcimiento, por eso se creó el Paseo de la Constitución. Pero claro, con el Paseo de la Cantera, todo lo que conlleva la Ciudadela y el espacio verde que tiene en sus alrededores, no cabe duda que eso hizo que Jaca se abriese, pero además tuvimos unas cabezas pensantes que realmente se anticiparon a todo eso, porque claro, a raíz de todo aquello se inauguró se creó la primera edición del Festival Folclórico de los Pirineos, la creación de la pista de hielo, primera pista de hielo en España, el desarrollo de los campeonatos de patinaje artístico sobre hielo. Eso nos hizo poner en el mapa a Jaca a nivel nacional, y ya te digo que internacionalmente pues en muchos sitios se conoció, porque venían patinadores de muchas partes del mundo, porque era un campeonato profesional. Se salía Jaca en la televisión, es que mucha gente, yo lo veo en la oficina, que vienen porque es que lo veían a Jaca en la tele. Entonces eso pues nos abrió y puso a Jaca en el mapa, en todo el mapa turístico. Eso por un lado. Luego claro, la llegada del turismo masivo, pero sí que es cierto que el turismo es muy cambiante, es un sector muy fuerte pero muy cambiante. Los condicionantes, le influyen factores de todo tipo, geopolíticos, socioeconómicos, medioambientales. Entonces, claro, el turismo hay que estar continuamente trabajando, porque si unimos a eso los nuevos gustos de los turistas, porque ha cambiado muchísimo, los gustos, las preferencias, el que la gente pues somos mucho más exigentes, vivimos en una sociedad de prisas, de inmediatez, entonces todo eso hace que trabajes para adaptarte, porque claro, esa capacidad de liderazgo que Jaca pudo tener, por decirlo así, eso se acaba. Y hay que poner y seguir manteniéndola es muy, muy complicado. Entonces, claro, hay que trabajar muy duro. Claro, sí que es cierto que hemos conseguido muchísimo, pero también hace años había dos estaciones, por decirlo así, invierno y verano, porque claro, con todo el desarrollo de las estaciones de esquí, del espacio donde vivimos, que el espacio Pirineos es uno de los espacios naturales más importantes de Europa. Entonces, lógicamente, solo eso, o todo unido, ¿quién puede pedir más? ¿Dónde podemos encontrar todo este territorio? Aparte del patrimonio y los 2000 años de historia que tenemos, que nos han dejado un legado monumental, histórico, cultural, tradicional, gastronómico, todo lo que quieras. Pues lo que te digo, ¿quién puede pedir más? Pero claro, eso hay que trabajar, porque hay muchísimo, ahora muchos destinos competidores, porque las tecnologías
mueven montañas y porque, bueno, pues porque necesitamos trabajar duramente para mantener todo eso y para que la gente nos conozca. Un trabajo duro que además al cual, además de esa competitividad, se unen, y en vuestro trabajo se ve de una manera clarísima, las nuevas tecnologías. Es decir, yo ahora mismo desde mi propio móvil puedo consultar, saber, mirar foros, tener opiniones y tal y cual, ¿no? Y eso al final es un poco... Eso por supuesto. Uh-huh. Fíjate, yo sí que te puedo decir que, bueno, el equipo de la oficina es muy pequeño, por decirlo así, porque, bueno, el equipo de turismo, porque realmente es la concejalía con la concejal o el concejal correspondiente. Uh-huh. Luego tenemos un apoyo detrás de todo el ayuntamiento, de secretaría, de todos los servicios, porque al fin y al cabo turismo es muy transversal. Claro. Trabajamos con todos los departamentos. Pero claro, el equipo que forma turismo, pues es, como te digo, la concejalía, el concejal correspondiente y luego la oficina de turismo. No hay un departamento aparte. Entonces la oficina de turismo, bueno, estoy yo al frente como técnico y directora de la oficina y 2 personas más que están todo el año, o estamos todo el año conmigo. Pero claro, yo también desarrollo una labor de informadora, porque no puedo salir de allí porque no tengo personal. En verano estamos 12 horas abiertos diariamente para atender a un público que cada día es mayor y que llegamos a tener en Jaca 60.000 personas. Entonces, claro, es un equipo pequeño en ese sentido, pero claro, el trabajo, yo creo que nuestras ganas de trabajar, nuestras ansias por qué poner a Jaca y desarrollar Jaca y tal, pues nos hacen que no tengamos meta. O sea, que cada día trabajemos y se trabaja muy a gusto. Muy bien, lo tenéis que hacer porque ese número de visitantes y de turistas a la ciudad de Jaca va creciendo, es decir, cada año es algo que se supera, ¿no? O sea, yo creo que... Sí, te puedo decir que, bueno, yo con los años que lo he visto, que voy a llevar ya 19 años al frente de la oficina, pues bueno, desde el 2016, concretamente, yo llegué en el 2005 y desde el 2016 hemos superado la barrera de los 50.000 visitantes en mi oficina, que no quiere decir que, claro, vienen muchísimos más a Jaca, no todo el mundo pasa por allí, no todo el mundo necesita una información, pero claro, más de 50.000 personas en la oficina día tras día, mes tras mes, pues es muchísima gente, con una información que cada vez, es lo que antes te comentaba, más personalizada, porque demandamos cada vez, somos más exigentes, nuevos gustos, y la información es muy personalizada. Yo, la verdad es que, si quieres que te diga lo que pienso, cuando llegué a la oficina, y claro, era también en la llegada de las nuevas tecnologías, pensé, digo, nuestro servicio no va a ser tan demandado, yo creo que va a bajar y tal. Pues es al revés. ¿Por qué? Pues porque, claro, hay tanta información en Internet, tanta información por todas partes que abruma. A muchísima gente le abruma, no sabe cómo buscar, no sabe... no es lo mismo buscar algún servicio sencillo, como puede ser un hotel, un vuelo y tal, que buscar un destino de vacaciones donde hay muchísimas cosas y forman parte de una familia varios integrantes, que tiene que haber gustos para todos, con una agenda cultural, claro, entonces nosotros estamos allí porque somos la primera imagen del destino, hacemos de relaciones públicas del destino, pero por supuesto somos los que promocionamos y dinamizamos el territorio. Entonces recopilamos toda la información correspondiente a todo, no digo solo a Jaca ni a la Jacetania, estoy hablando de los valles que nos rodean, de las comarcas que nos rodean e incluso del sur de Francia. Entonces hay un trabajo arduo, difícil y tal, porque aparte que lo tienes que tener todo en la cabeza, pues hay que renovarlo continuamente. Pero yo creo que al final las nuevas tecnologías, por mucho que se diga y por mucha información que haya, y ahora pues con todo lo que se habla de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, al final las emociones que transmite una persona, un ser humano, las ganas que le pone, y tú lo sabes y ahora lo estamos haciendo, la comunicación verbal y no verbal que se transmite y tal, eso no te lo otorga ni un ordenador, ni un móvil, ni un robot, ni nada de eso. Qué bonito, qué bonito es escucharte decir eso, porque es la realidad, la intercomunicación, claro, al final esa interacción, esa emotividad que ponemos, yo creo que... María José, hablamos de los visitantes, hablamos de esos turistas, pero vamos a hablar un poco ahora de los de Jaca, de la gente de Jaca.
porque Jaca es una ciudad eminentemente turística, ¿vale? En la cual muchísimas familias viven del turismo. Yo a veces te estaba escuchando antes, hace un momento cuando estabas hablándolo, yo no sé si los de Jaca somos conscientes de toda esa riqueza histórica, patrimonial, porque claro, se nos tacha normalmente de chauvinistas porque, bueno, pues es que esta ciudadela, la Catedral de Jaca, la cuna del Reino de Aragón, San Juan de la Peña, son todo cosas tan elevadas. Sí, es verdad. Pero yo creo, si te soy sincera, yo creo que no conocemos. La gente de Jaca no conoce toda la historia de Jaca. O sea, hay que reivindicarla y hay que explicarla y hay que... Pues porque ciertamente la historia de Jaca tiene más de 2000 años, eso es así, y el legado, que es lo que te decía antes, es muy amplio en todos los sentidos. Pero lo que no se conoce no se puede amar, y lo que no se ama no se puede transmitir, ni a los visitantes, ni a los residentes, ni a nuestras futuras generaciones. Entonces hay que hacer una labor de reivindicación histórica, monumental, de todos los recursos que tenemos, muy importante. Y ciertamente, y nos remitimos a este septiembre pasado, cuando hicimos las jornadas de recreación histórica de Jaca, Reino y Leyenda, allí participó muchísima gente de Jaca, porque querían conocer la historia. Y yo creo que eso es muy importante, o sea, a ver cómo vamos evolucionando, pero yo creo que va a ser muy demandado porque la gente quiere conocer lo que Tienes absoluta y plenamente la razón. Te voy a dar un dato. Yo, como profesional, como actor y como guionista, me he acercado a distintos episodios en distintas épocas de la historia. Yo me acuerdo, me viene a la cabeza Reino y Corona, bueno, pues cuando poniéndome en la piel de Sancho Ramírez, del origen del Reino de Aragón, de cómo fue aquel origen, de la importancia que tuvo, de todo lo que derivó. Pero hice en otra ocasión una obra de teatro de El sueño de Miral, de la Universidad de Jaca, de cómo cambió Jaca en los años 20 para siempre, porque el destino de Jaca, aquella universidad lo cambió. Cuando investigué el Camino de Santiago me pasó exactamente lo mismo. Cuando he mirado, en fin, es una importancia la que tenemos, y es cierto, yo que me las daba de que me conocía más o menos esto de Jaca, me he encontrado con sorpresas increíbles y que a mí me gusta, y a través del teatro, aprovecho para decirlo, me gusta transmitir y que la gente conozca eso, porque todavía lo amas más, ¿no? Claro, pues imagínate, yo siendo de Jaca, nacida aquí, que amo mi tierra y que mi trabajo es transmitir eso, pues es que disfruto, la verdad es que disfruto. Es increíble. Eso sí. Y me encanta y me gusta que la gente diga, se quede así embobada escuchando y tal, cuando esto dice, ¿cómo se nota que te gusta esto? Digo, pues sí, es cierto, y además me encanta que luego explicarles tantas cosas que digan, es que hay que volver, es que esto hay que conocerlo más, es que hay que profundizar, porque es que lo que hacemos desde la oficina, por lo menos lo que yo he dicho siempre y pretendemos, es crear ese gusanillo para descubrir nuestro territorio, por supuesto, pero esto es como cuando ves un cuadro que te transmite, te provoca curiosidad, pues lo mismo, que luego quieran profundizar, quieran leer más y quieran conocer todo. Eso está claro, eso es lo que pretendemos conseguir. Oye, ¿hay algún perfil o algunas características comunes a los visitantes que suelen venir a Jaca? Me imagino nacionales, extranjeros, nivel cultural, no sé, me imagino que es muy heterogéneo. A ver, pues te puedo hablar un poco de los visitantes. El perfil actualmente es más familiar, ¿vale? O sea, hay muchísimas familias, porque aquí hay muchísimo que ofrecer, y a nivel familiar, pues lógicamente es un territorio por descubrir, o sea, porque hay muchas cosas por hacer. Entonces, ese es eminentemente o principalmente familiar, pero claro, parejas, grupos que se dedican a hacer senderismo, o grupos de amigos que vienen y tal. Eso, ese es un poco el perfil así general. En cuanto a nacionales y extranjeros, pues bueno, no cabe duda que te puedo decir que el 89-90%, antes estábamos entre un 80-20 de nacionales y 20 de extranjeros. Ahora está bajando un poquito a raíz de la pandemia, o ha bajado un poco a raíz de la pandemia, esa diferencia, ¿vale? Ha aumentado más lo nacional, quizá porque lo hemos descubierto más, o sabemos que es que dices, en España hay tantísimas cosas por descubrir que antes igual nos íbamos más al extranjero y ahora pues nos quedamos más a raíz de la pandemia, no lo sé. Puede ser, sí. Habría que estudiarlo más profundamente, ¿vale? Pero es así.
Entonces entre pues eso, un 80-20, un 85, un 89, más o menos va rondando eso. Y el resto de de la parte extranjera, un 50 o un 60% es francés. Y el resto de donde no te puedas ni imaginar. Porque claro, sí que es cierto que los países europeos más cercanos a nosotros son los que más preferencias tienen con España. Claro. Pues este año, por ejemplo, el primero ha sido Francia, por supuesto, como es siempre, pero luego ha sido Reino Unido, que hacía un par de años que eso había bajado, pero luego es Alemania, luego ha sido Holanda, Bélgica, Italia, y luego ya vienen de muchísimas partes del mundo. Hay épocas muy concretas, por ejemplo la primavera y el otoño, que tenemos mucho australiano, mucho neozelandés, israelitas, sudafricanos, que dices, ¿pero dónde? ¿Qué narices pintan aquí? Pues vienen en busca, sobre todo, aterrizan muchos en Barcelona, vienen hacia el Parque Nacional de Ordesa y se dirigen por el norte hacia San Sebastián. Oye. Entonces pasan muchísimos por aquí y se quedan alucinados de lo que tenemos. Qué curioso, qué curioso. Entonces, pero luego hay americanos, hay japoneses, hay absolutamente de todas partes del mundo. Oye, María José, muchos años, ¿alguna anécdota has tenido que tener a lo largo de tu carrera, a lo largo de...? Pues muchas. Pues, cuéntame alguna anécdota. Jolín, pues gente que viene... han sido cosas buenas, alguna, pues en toda mi vida profesional alguna mala, como por decirlo así, pero en la oficina de turismo, que es lo más reciente que tengo, pues gente que, por ejemplo, viene sobre todo con los GPS, que preguntas y dices, ¿pero por dónde han venido? Y no sé, me ha traído el GPS, entonces van hacia INSA, no miran y aparecen en AISA, por ejemplo. Hace unos años a mí me pareció muy curioso, para que veas lo que realmente los GPS y todo esto, que antes no nos movíamos sin un mapa y ahora eso no pasa. Todo el mundo lleva el GPS, todo el mundo te dirige el móvil, lo que sea. Pero me acuerdo una familia, bueno, era un matrimonio y un chaval, que vinieron y les estuve explicando y tal, hablábamos mucho de todo el territorio y eso, y por supuesto, cómo no, de San Juan de la Peña. Y les expliqué dónde estaba, cómo tenían que ir allí, tal. Pero mucha gente, que me ha pasado también, y esta es otra anécdota dentro de esta, y es que mandas información a lo mejor por correo y tal, así postal, y mandas pues un montón de cosas. Pues es tanta la información que luego te vienen y te traen todo lo que les has mandado. Dicen, explícamelo tú porque es que yo no me aclaro con esto. Es tanto que no sé ni por dónde empezar. Entonces, estos fueron uno de aquellos. Entonces, les expliqué y a los 2 o 3 días volvieron. Y claro, hablando, pues qué tal, no sé, y San Juan de la Peña les ha gustado. Dice, ay, calla. Que nos fuimos y claro, cuando llegamos a Zaragoza, a la calle San Juan de la Peña de Zaragoza, me di cuenta que eso no era. Entonces, para que veas, dices, claro, o sea, tenemos que tener conciencia de dónde estamos, de lo que hacemos y de dónde venimos. Muchísima gente aparece en la oficina sin saber, pero para nada, dónde han venido, ¿eh? Pues es que me porque parece... es explicar todo, absolutamente todo, porque dicen, bueno, no sé, estoy aquí una semana, dime qué puedo hacer. Entonces la gestión del tiempo, ostras, eso es que personalizado, pero vamos. En ese encuentro interpersonal es donde, fíjate, no ves, y las nuevas tecnologías pues te mandan a la calle San Juan de la Peña en vez de al monasterio. ¿Ves? Oye, María José, la piedra angular de tu vida es tu trabajo, el turismo. ¿Algún hobby? ¿Tienes algún hobby? Sí, yo siempre he sido deportista. Claro, cuando era, lo que te digo, cuando era más cría, pues me dediqué al patinaje artístico, pero nunca he abandonado la parte deportiva. Entonces me gusta muchísimo pues ir a andar, ir a la montaña y tal. Me gusta ir al gimnasio, he ido a correr, ahora una de las rodillas no me lo permite, pero siempre he hecho deporte, siempre. Pero bueno, y me gusta pues también, lógicamente, bueno, disfrutar mucho con los amigos, la familia y tal. Y tengo un hobby reciente, no es muy antiguo, pero que me ha metido, me ha creado ese gusanillo en mi hermana, y es el teatro. ¡Ole! ¡Ole! Claro. Sí, estoy en el grupo de Doña Sancha. Entonces, bueno, en el grupo que ha dirigido Vera, que es Vera de Bruin, que ella vino de Bélgica. Sí, entonces, sí. Y entonces, pues el año pasado, concretamente, fue la última obra que representamos, que fue Whisky y Moscatel. Entonces, pues ahí estoy.
en ese grupo. Pues yo lo único que te puedo decir que esto es un veneno que va cada vez más, que no conozco a nadie que Sí. se haya metido a hacer teatro y que lo haya dejado, sino que a la Sí, vez, sí. cada vez es como que más te lo el Exactamente, cuerpo. sí, sí, Y así nos que alegramos fíjate. mucho. Oye, vámonos a la mesa. ¿Cuál es tu plato preferido? Mi plato preferido, pues a ver, si es de salado, por decirlo así, la carne. Soy muy carnívora. Bienvenida A mí al club. Es muy, a mí un buen chuletón a la brasa, o un buen solomillo lo aprecio muchísimo. Pero también te digo que no es que sea golosa como tal, pero una comida no puede terminar para mí sin un buen postre. Si lleva chocolate, mejor, porque es que me priva. Me priva, chocolate y negro además. Bueno, y además es que sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Oye, pero tú eres cocineta, ¿te gusta cocinar? Lo Sí, justo, hombre, lo... cocinaba más antes. Claro. Antes de ser madre, por decirlo así, pues quizá experimentaba más. Luego, claro, cuando tienes hijos, pues hay que ser mucho más constante y variedad y tal, pues lo justo. Las legumbres, la pasta, la verdura, las frutas y tal. Entonces te limita más, pero cuando nos juntamos y hay más gente a mi alrededor y tal y tengo que cocinar yo, pues lógicamente me gusta innovar. Sí, No, sí. es que sabes lo que pasa, que una cosa es que te guste cocinar, que a mí me gusta Sí, a mí me cocinar, gusta. y otra cosa es la que tengas que cocinar cada día porque hay que desayunar primero, o comer primero, No, segundo, tercero, me y gusta. tienes que pensarlo y hacerlo todos los días. Y entonces ahí quizás cuando... Pero no soy ninguna experta, eso también te lo digo, entonces pues bueno, pero me gusta sí, Bueno. un poco cocinar. Oye, María José, dime, mira, a ver, es ese consejo que todos tenemos dentro, que en un momento dado de tu vida, quizás más hacia la juventud, te dieron tu padre o tu madre y que con el transcurso de los años, pues más veces vuelve a tu memoria y dices, jo, pues fíjate, me dijeron, no sé. Mis padres, pues fíjate, esfuerzo siempre y para todo, porque al final compensa. Yo creo que ese es uno de ellos. Y otro que siempre lo tengo muy presente es respeta a los demás para que a ti te respeten. Sí, respeta a los demás para que los demás te respeten a ti. Sí, eso es así. Además, yo no sé por qué, conforme vas cumpliendo años, a mí me ocurre igual, ¿no? Que voy acordándome y digo, jo, y al final, ¿cómo son los padres? Que no se equivocan nunca, ¿sabes? No, o sea, eso es verdad. y eso es bonito el Sí, recordarlos. siempre tienes un modelo y muchas veces pues es que dices, no sé, actuamos igual como cuando viste en tus padres que la crianza hacia ti, hacia tus hermanos y tal. O cuando eres joven, adolescente, que no entiendes nada y te parece que todo es que no. Eso y es. luego la vida evoluciona Eso es. y le da sentido a todas esas cosas, ¿no? Oye, dime la película en tu vida que dijo, pues si tengo que decir una película, esa es mi película. Es complicado, ¿eh? Muy complicado. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo soy muy ecléctica. A mí me gustan... No tengo una película, una música, un determinado estilo de arte en mi cabeza que estoy yo. Es que me gustan muchas cosas. Entonces es difícil. Así, al igual que tengo una playlist muy distinta, Sí, y me sí, gusta sí, la sí, ópera y me gusta Sensenra, por ejemplo, Claro. fíjate que es muy moderno, Valeria Castro ahora, Ajá. pues en películas, huyendo un poco de los tópicos, la primera que me viene a la cabeza, fíjate, aparte de, pues yo qué sé, de Casablanca, de tal, de cual, de esos son muy tópicos, eso no, El río de la vida. Ah, El río de la vida fue dirigida por Robert Redford. sí. ¿La has visto? Sí, hombre, claro. Pues me dejó huella, primero porque me fue atrapando. Es una gran película. Me gustó muchísimo, y luego porque a mí me gustan mucho las películas o la filmografía de relaciones personales. Entonces, una familia con dos hermanos tan distintos y que el hilo que de verdad les une sea el río salvaje en el que bonito. empezaron a pescar. Jo, lo tengo siempre en la cabeza. Fíjate. Además es ese tipo de cine que después de verla pasan No las son semanas, grandes, te deja esa huella y es cuando reflexionas, ¿no? Sí. A mí me parece que ese es el gran cine y el Sí, río pues a de mí la vida. también, ¿no? Huyo un poco, no es que huye, me gusta el cine comercial y tal, pero no me gusta la ciencia ficción como Ya. tal, esas cosas. Hay películas muy buenas, me ha gustado mucho La Sociedad de la Nieve, por ejemplo, que la acabo de ver. No la he Eso. visto todavía, pero Pues sí, o la última que he visto en película ha sido El Valle de Sombras.
crimen en el Sí, Tíbet sí, y tal. sí. Bueno, pues también me ha gustado, pero fíjate, en cuanto a película, esa la recuerdo. Qué bonito, es que me parece que es muy bonita esa reflexión, las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, Sí. cosas que luego pasan las semanas y es como que te han dejado una huella, que además te abre la puerta a reflexiones, a pensamientos, a Y eso. que luego, además, cuando después de verla, pensé, fíjate, es que el río atrapa. Y nosotros aquí, por ejemplo, con el río Aragón, que Ajá. vertebra todo el territorio, y que no lo verán igual los que viven en Canfranc que los que vivimos aquí, o los que viven en Puente la Reina, Claro. o, ¿sabes? No, es verdad, es verdad. Entonces, me parece un hilo conductor de un territorio, de una cultura. Entonces me impresionó un poco, sí. Oye, dime, en cualquier orden, puede ser, ¿a quién admira María José Jarne? ¿A quién? A mi madre. Me encanta, o sea, no lo has dudado ni un momento. No. Me parece que es muy bonito. Pero ¿sabes por qué? Porque primero es una mujer muy fuerte. Ajá. Bueno, se murió su marido, pero se ha muerto su hijo hace poco, mi hermano. Y es una mujer que no ha tenido estudios, pero que ha sabido afrontar cada momento que le ha llegado en la vida, que se me pone la carne de gallina, de verdad. Entonces es una mujer que nos ha transmitido el amor a la familia. Hay una unión entre los hermanos y eso, que es ese amor a la familia, el respeto hacia los demás, la amistad o el desarrollo con la comunidad en la que vive y tal. Y luego que siempre ha estado allí, incluso antes de necesitarla, siempre. Como Entonces, una especie de instinto para saber estar y estar. Sí. No, yo creo que a mi madre, fíjate. Pues me parece que es súper bonito. Primero, porque no lo has dudado ni un No. momento. Y luego porque también es como una cuestión muy empírica donde dices, ¿a quién admiras? Dicen, la Madre Teresa de Calcuta. Tal. No, alguien cercano a tu madre que la has visto, que la... Hombre, eso, y que podría no. reflexionar y Ya, bueno, a lo bien. mejor hablar de muchas personas. Pero no deja de ser un bello homenaje, ¿no? Sí, Que la pero me parece nombres. que soy un poco como soy pues por mis padres, está Claro, claro. no, Entonces, naturalmente. Hace poco Eduardo de la Cruz, el realizador, me lo decía cuando hablamos de la inteligencia, ahora que es la inteligencia artificial, Sí. bueno, pero es que tú tienes el carácter de tu abuela, los ojos de tu tatarabuelo, en realidad nosotros somos un Únicos. compendio de todas esas cosas y Eso. nos hace únicos también, Exacto, ¿no? exacto. Y eso es más inteligente que eso, pues no puede haber Sí. nada. María José, dime, en el otro extremo de la, de la cuerda, ¿no? ¿Qué no soportas? ¿Qué te saca de tus casillas? ¿Alguna manía? La mentira no la soporto. Y la impuntualidad tampoco. Bien, Soy me parece muy muy puntual bien. y Ujú. me pone muy nerviosa la gente que es impuntual, porque me parece que ya no genera confianza, fíjate. Así que la mentira no la soporto. Yo, una persona que me haya mentido, que me haya engañado como tal, lo siento, pero para mí ya no. Oye, y ahora vamos a jugar a que te voy a nombrar en la lideresa mundial de máxima importancia, muy por encima de los presidentes de Estados Unidos, de la OCDE y tal, y te voy a dar una varita mágica. Y entonces te voy a permitir que a lo largo de hoy y mañana establecieras una medida que tendría poder vinculante para toda la humanidad. ¿Cuál es la primera medida que tomarías? Qué complicado, ¿eh? Pues conseguir la paz mundial. En estos momentos tan problemáticos que estamos viviendo en ese sentido, yo creo que eso es lo básico y fundamental. Ujú. Y llegar a un entendimiento entre todos. Yo creo que el hablar, el presentar, no sé, no te digo que retos y tal, pero desde luego el presentarnos como somos y llegar a acuerdos me parece fundamental. Y yo creo que eso, la paz mundial. Y además En con estos momentos ese sí, consenso de hablemos que hay para todos, repartámoslo, que no puede ser esa desigualdad Es que que lleva esto- la guerra, la muerte, Sí, y a lo y que que estamos además- viendo, ¿no? ¿Verdad? Porque Eso ves los informativos y nos acostumbramos a ver imágenes que yo, la verdad es que... Hay maldad por muchos sitios, pero dices, ¿pero cómo es posible? ¿A dónde hemos llegado? Sí, Sí. el ser no humano. Sé, no sé por qué, pero sí. Bueno, ahora te toca ponerle una sintonía, una banda sonora a tu vida, que podría ser una melodía, una balada, una canción, un grupo, pero eso sí, solamente puedes decirme a uno. Ya sé que es muy complicado. ¿Solo uno? Sí. Pues para mí Elton John. Para mí Elton John. Fíjate, porque cuando patinaba, Ajá. lógicamente bailábamos con músicas y tal. Y para mí Elton John,
O sea, de muy pequeña a mí me gustaban los Beatles, pero para mí Elton John quizá ha sido y es un referente. Entonces Sacrifice quizá sea una de las músicas que oigo, y ya te digo que soy muy ecléctica, pero Sacrifice me parece, y eso, sacrificio en la vida, y al final te llega a conseguir todo. Todo un genio, o sea, es un... Sí, Elton John, además es que, quiero decir, además toda su música, ¿no? Que es difícil, ¿no? Claro, pero, es difícil, y que pero haya llegado es hasta que... donde haya llegado, y que siempre triunfe, que me parece Bueno, que... María José, ¿dónde y cómo te ves viviendo dentro de, por ejemplo, 25 años? Jope, 25 años. Pues dentro de 25 años no lo sé, no sé si estaré aquí. ¡Hombre! Pero a ver, si mi físico me lo permite, fíjate, ya no te digo lo demás, si mi físico me lo permite, viajando. Sí, viajando. Tengo que decirte que eres una de las primeras viajando. personas que le planteo esta pregunta y no me ha dicho la pradera, la paz, la tranquilidad y mirar los paisajes, sino viajando. Y te veo con una maleta. Sí, viajando, porque es que me interesa absolutamente todo, y las culturas, el conocer otros países y tal, pero es que sí ha sido mi pasión toda la vida. Oye, no he podido viajar. De todas maneras, me has hablado un poco en abstracto a lo largo de toda la entrevista, y entonces una de las preguntas que yo tengo es viajando. Te voy a decir que me propongas un destino ahora mismo para hacer un viaje. ¿Dónde irías tú ahora, o dónde me mandarías a mí? ¿Mi destino preferido? Sí, pero fuera de, quiero decir, de nuestra zona, de nuestro territorio. Un destino que digas, ostras, ese no te lo puedes perder. Para mí, Florencia. Florencia me impactó cuando lo vi, porque respira arte, cultura en cada rincón, no te digo en cada esquina, que esto, en cada rincón de cada sitio. Para mí, Florencia, sí, sin dudarlo. Londres también me gusta mucho, pero Florencia para mí es... O lo tengo como muy en el corazón, me dejó mucha huella. Yo es uno de los que más curiosidad tengo, porque todo el mundo dice lo mismo siempre, sí, pues de Florencia. A mí sí, me parece, incluso más que Roma, rodeados de arte. Sí, es que yo Roma lo veo, pero siempre tantas colas para todo y tal y cual, que al final dices, y tengo amigos que han ido a Florencia y me han dicho, es que Florencia hay que conocerlo. Florencia es espectacular. Florencia a mí me parece espectacular. Uno de los sitios que hay que conocerlo. Bueno, María José, vamos a concluir ya esta semblanza, esta entrevista, y vamos a hacerlo con una de las preguntas que es un poco el buque insignia de esta entrevista, de los diálogos desde la fortaleza, y es que te voy a pedir que me grabes un mensaje, que conforme tú lo grabes yo lo voy a esconder, lo voy a meter en un pendrive futurista. Yo me imagino que el pendrive ya debe de estar hasta obsoleto, ¿no? Y lo voy a esconder en una de las piedras de este baluarte de la Ciudadela. Será descubierto casualmente dentro de 300 años. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle para esas personas, para esos jaqueses, que dentro de 300 años lo pongan en un aparato y oigan tu voz? ¿Qué dirías? Ay, pues me gustaría que quizá hubiera conseguido simplemente poner un granito de arena en el desarrollo de Jaca. Solamente un granito de arena. Que alguien se acuerde de que algún día eso está ahí, se hizo, puse algo, no sé el qué, pero algo para difundirla, para contar las historias, pero sobre todo eso, para el desarrollo de la ciudad. Bueno, pues yo solamente puedo decirte que lo veíamos en los datos, lo veíamos en la entrevista, ese número de visitantes, de turistas que vienen a Jaca cada año crecen y crecen. Por supuesto que ese granito te digo ya que lo tienes puesto porque eres una pionera, porque tú partiste en el origen del turismo en Jaca. Uh-huh. Es decir, antes de vosotros no había nadie, porque el turismo no era algo como lo que entendemos ahora como un motor para que tantas y tantas familias de Jaca vengan, para que se conozca, para que se divulgue, y fuiste pionera en esta ciudadela, que lo sé, y además sí. Tengo que decir y hacer público el cariño de cuando todo el mundo de esta ciudadela sabía que entrevistábamos a María José Harney, directora de la Oficina de Turismo de Jaca, todo el mundo con una sonrisa increíble. Eres, bueno. Pues querida, porque dejaste una gran huella. Y luego pues el poner el foco y poner Jaca en el mapa. Así que muchísimas gracias, María José, y esta ha sido tu semblanza. Muchísimas gracias a ti, Toña, de verdad. Qué hermoso recuerdo, María José.
con tu abuelo, recogiendo cerezas en el huerto de Bolea, y tus primeras maestras, doña Felisa y doña Aurora. Qué bonito que hayas elegido como uno de los rincones preferidos el baluarte de San Pedro, de nuestra ciudadela, porque tienes toda la razón. Desde allí se ve Collarada, Oroel, parte del Valle del Aragón y también un poquito de Jaca. Hemos sabido que sin dudarlo, y desde siempre, tu pasión fueron los viajes, hacer maletas, los idiomas y conocer el mundo. Escuchar de tus labios que los Pirineos son uno de los espacios turísticos naturales más importantes de Europa casi da vértigo, y que a través de vuestro trabajo habéis logrado, en buena medida, luchar contra aquella vieja idea de solo 2 estaciones, verano y invierno, que ahora llaman desestacionalización. Nos has contado que la gente de Jaca se siente muy orgullosa de su patrimonio y que prueba de ello es la masiva respuesta a cualquier iniciativa, como por ejemplo el año pasado con aquellas jornadas de recreación de reino y leyenda. Nos ha cautivado, María José, tu mirada clara, sincera y sensible, y déjame decírtelo, nos ha emocionado cuando tus ojos se han iluminado recordando a la persona que más admiras, tu madre, porque te aseguro que se tiene que sentir, pero que muy orgullosa de tener una hija como tú. Como orgullosos nos sentimos en esta ciudadela, en la oficina de turismo y en Jaca entera, de contar con una persona tan valiosa como tú. Gracias, María José.